Buenos días. Buenos días a todos. ¿Alguna pregunta, compañeros y compañeras? No, Lick. No, ninguna. Perfecto, estamos bien entonces. Nos podemos retirar temprano. Repasando los contenidos, no, vamos a empezar con ¿qué? Con con este elemental. Por ejemplo, se habla de semejanza de triángulos rectángulos. Estoy en semejanza todavía, poco de semejanza de triángulos rectángulos. En la parte de semejanza de triángulos rectángulos se incluyen propiedades. Es decir, que no solo se habla de semejanza, se habla de propiedades. Es decir, que aquí el tema debería ser, más bien, triángulos rectángulos en general y semejanza. Por ejemplo, cuando se trata de propiedades, voy a buscarla para que... Esta parte de la semejanza que es la clásica, que ya explicamos. Triángulo rectángulo, estoy verdad y perdido. Semejanza de triángulo, no, rectángulo es lo que quiero hablar. Hacia abajo. Como no tienen preguntas, no hablo de criterios de proporcionalidad ni nada, sino que es directamente la semejanza de triángulos rectángulos que quiero estar esta vez ahí, aquí. No voy a hablar del resto, no me preguntaron, pues. Pero sí voy a hablar un poquito de propiedades. Por ejemplo, dentro de lo que es el triángulo rectángulo, se habla de una propiedad. Dice, se da un triángulo rectángulo a la altura respecto a la hipotenusa. Entonces se dan estas condiciones de aquí. Estos incisos. La longitud de la altura respecto a la hipotenusa es la media geométrica de la longitud de los segmentos de la hipotenusa determinados por la altura. Aquí es plática. Yo quiero mostrar estas propiedades y aquí viene el caso correspondiente. Ok. Entonces voy a hablar de esta propiedad número 8, pero de manera gráfica, en hoja aparte. Después viene propiedad número 2. No, esto no me interesa. Propiedad número 2, ya tengo los criterios. Esto es, vamos a hablar de Pitágoras, eso sí, y demás, resumido. Entonces son dos propiedades. Voy a empezar primero con propiedad de triángulo rectángulo. No le pongo nombre, número, no me interesa, sencillamente lo que quiero es comentarlo. Propiedad, color negro, propiedad, triángulo rectángulo. Rectángulo. Y luego hacemos comentarios de algunos que aparecen ahí respecto a la semejanza. Y a esto le vamos a llamar media geométrica. Media geométrica. Un repaso nada más. Geométrica. ¿A qué se refiere? ¿Cómo se usa? Pues voy a empezar tomando un triángulo rectángulo. Todo parte de tomar un triángulo rectángulo, cualquiera, en la posición que se le antoje, con sabiendo que este ángulo mide 90 grados. Y se nombran los catetos de manera usual, como lo hizo Pitágoras. Los catetos se les asignan normalmente las letras A, B, y a la hipotenusa la letra C. Si no lo recuerdo, esto es hipotenusa. Y los demás catetos. No voy a nombrar los catetos tal y como los estoy diciendo porque vamos a necesitar algo de esto. Y se debe tomar por construcción la altura respecto a la hipotenusa. Lo hago punteado. Esta es la altura respecto a la hipotenusa. Por supuesto, para hacer altura se necesita que sea perpendicular. Viene la perpendicularidad. Aquí se forman tres triángulos. En realidad esta figura tiene tres triángulos rectángulos. De la izquierda, derecha y el grande. La semejanza viene de ahí. Lo que yo quiero hablar es de las medias geométricas. Para eso se identifica también lo que es la altura. Le llaman H. Y se identifican los segmentos determinados por este contacto, por este corte. Si quiere a este le llamo X y a este le llamo Y. Es decir, que a partir de un triángulo rectángulo siempre se puede construir esta figura. Basta con trazar la altura respecto a la hipotenusa. Un triángulo tiene tres alturas, ya se había mencionado. Dos de ellas ya son los catetos porque son perpendiculares y la tercera altura es la que se mide con respecto a la hipotenusa. Pues esta propiedad va a hacer mención de eso. Empieza primero. 1. Fórmulas platicadas. Nada más.
La primera dice que la altura respecto a la hipotenusa. Se recomienda aprendérselas con palabras. Yo aquí voy a poner los símbolos. Entonces, la altura respecto a la hipotenusa es lo que he llamado h. Es la media geométrica que tiene que ver con raíz cuadrada, ya al final, de los segmentos determinados por esa altura respecto a la hipotenusa. Eso se llaman XY. Entonces digo XY. Y con eso puedo calcular la altura. Esto, como siempre, debe verse como una ecuación con tres variables. Si conozco los segmentos determinados por la altura, puedo calcular la hipotenusa. Pero si conozco la hipotenusa, perdón, si conozco la altura y uno de los segmentos determinados, puedo calcular el otro. Se lo muestro aquí. Es decir, la ecuación es esta. Ya como ecuación, si ya conozco esta ecuación, la puedo utilizar bajo mis intereses. Por ejemplo, supóngase que se conoce como variables quién es h y quién es y. Es decir, de las tres variables conozco dos. Claramente deberíamos ser capaces de calcular la otra variable, la x. ¿Cómo se hace eso? Si la variable es x, entonces se trata de una ecuación radical. Hay que resolver esa ecuación como una radical. Lo primero que haríamos entonces es elevar al cuadrado para eliminar la raíz. Y esto no tiene nada que ver con triángulos, es como teoría de ecuaciones. Solo estoy para que se acuerden un poquito, estoy tratando de recordar un poquito de ecuaciones radicales. Vamos a decir que esta raíz se pierde y me queda que h cuadrado es igual al producto de x por y. Liberadas las variables estas de la raíz, esta ecuación me serviría para despejar tanto x, que sería lineal, polinómica, como y. Lo que pasa es que aquí le estoy diciendo que se supone que conocía la h y la y. Trato de despejar x, solo pasa dividiendo. Quiere decir que x debe ser igual a h cuadrado. Esas ecuaciones no vienen. No es necesario que las den. Usted la puede obtener. Esta sería la forma de despejar la x de esta ecuación cuando se conoce y h. Igual me serviría para calcular y. De aquí lo puedo ver, ¿no? Debe ser igual a h cuadrado sobre x. Y aquí tendría las tres ecuaciones que se pueden obtener de la primera que di. Y con palabras es la altura respecto a la hipotenusa en la media geométrica, que tiene que ver con raíz, les decía, del producto de los segmentos determinados por esa altura respecto a la hipotenusa, que aquí se llama XY. Aquí tendría entonces la forma de manipular esta ecuación. Es decir, que esta ecuación me sirve para tres cosas. Sigo. Y la otra fórmula, platicada también, es que cualquier cateto del triángulo que le dieron, como los catetos son dos, un cateto se llama A, voy a ponerlo, y el otro cateto se llama B. Ojo, esto es con respecto al triángulo grande, no con respecto a los chiquitos, porque en este también esto es un cateto. ¿Ve? En este derecho, este es cateto y este es cateto, y en el izquierdo este es un cateto. ¿Ve? Entonces, los catetos que menciona la propiedad son los catetos del triángulo original. Por eso le llamé A y B. Siempre será igual. Son fórmulas. Y no estoy usando Pitágoras. A la media geométrica de los dos tiene la raíz. La hipotenusa del grande, que se llama C, en los dos, multiplicada, si no tiene escrito ese texto, escríbalo y apréndaselo, porque voy a poner un par de ejercicios. La hipotenusa multiplicada por el segmento adyacente a él, pero determinado por la altura. En ese caso, si estoy calculando B, el segmento adyacente se llama X. Así lo puedo ver. Es decir, que va a ser este producto. Entonces, si estoy calculando B, aquí pongo X. Y si estoy calculando A, el segmento adyacente a A, determinado por la altura, es Y. Y lo escribo así. Estas serían fórmulas. También en tres variables. ¿Estamos? Todas estas son fórmulas en tres variables. Luego voy a recordar algo más. Ya que estoy recordando, pues me meto a recordar. También esta figura geométrica se usa en la semejanza. Me meto a semejanza también. Iba a hablar de solo propiedades, pero voy a hablar también de semejanza. No va a ser que no lo hayan trabajado como se debe. Esto sería una propiedad. ¿Qué otro aspecto? Para hacer comparación. Cuando se tiene un triángulo rectángulo, voy a poner aquí semejanza. Semejanza. Triángulo rectángulo. Semejanza en triángulo rectángulo, que es el tema grandote.
Empieza así, cuando se trata de triángulos rectángulos. Y la figura geométrica que debe construirse, no estoy diciendo que los criterios de semejanza no son válidos, completamente. Lo que se quiere estudiar es la semejanza para una figura especial que implica triángulos rectángulos. Y voy a empezar tomando la misma figura anterior. Es decir, para la semejanza con figura especial es la misma anterior. Aquí tengo el triángulo rectángulo, tengo los catetos, tengo la hipotenusa, si quiere usted, y puedo tomar la altura de esta forma. Es decir, un triángulo rectángulo y la altura respecto a la hipotenusa. Puedo nombrar los segmentos tal y como está aquí, que sería esta figura. Pero aquí voy a hacer un pequeño cambio, aunque al final es lo mismo, para que se acostumbre. Entonces, cuando se trata de triángulos rectángulos, normalmente al ángulo recto se le llama C, perdón, al vértice. Estoy hablando de letras mayúsculas. Y los demás vértices, que son puntos, los nombro de esta manera. Es decir, que el triángulo se llama triángulo ABC. Para que se acostumbren a la figura geométrica. Y voy a borrar lo de los segmentos, no, los nombres de los catetos, quítelo. Lo puedo usar, lo voy a usar después para que comparemos. Pero ahorita lo voy a quitar. Bueno, y entonces, ¿qué no? Entonces, ¿en qué quedamos? No quiere borrar. Está lenta la máquina, ¿ves? Lentísimo, no puedo borrar eso. Al fin. Entonces, y a este punto, que hay un tercer punto adicional, que es lo que se hace en los textos, le llamo D. Entonces, ¿qué dice la teoría de semejanza para esta figura? 1. Que el triángulo es semejante al triángulo. Ya los identifico. 2. Recuerden que aquí hay 3 triángulos rectángulos. Derecho, si quiere CDB, después lo menciono, izquierdo y original. Entonces, se habla de esta forma. Esto ya viene dado. La idea de esto es recordar cómo se arman proporciones. Entonces, se empieza así. Se comparan los dos triángulos pequeños. Este con este. Es decir, el de izquierdo con el derecho. O los puedo nombrar. Triángulo 1. También puedo hacer esto. El triángulo 2. Para que más o menos lo identifique. Puedo dar los vértices, que aquí lo voy a hacer. Y el triángulo original, que le puedo llamar triángulo 3, original o ABC. Y triángulo semejante a. Venga. Al final son los criterios. Aquí lo que voy a mostrarles son los criterios que están detrás de esta semejanza. De cada una de ellas. Porque son criterios que voy a determinar. Y luego voy a armar proporciones. Esas proporciones ya sabemos que son ecuaciones. Y lo que voy a hacer es comparar las ecuaciones que me da la media geométrica con las ecuaciones que da la semejanza, para que vean ustedes la diferencia y cuál conviene más, porque esta figura es la misma. Es decir, que puedo aplicar cualquiera de estos recursos. Empezaría así. Si quiere, voy a empezar viendo algunas marcas por ahí. El triángulo lo puedo nombrar de esta manera. Es el triángulo 1 izquierdo con el triángulo 2. Lo puedo poner aquí, ¿ve? Pero esa notación no sería tan precisa. Un poco delicada. Entonces, voy a hablar de la semejanza de triángulo 1 con triángulo 2. Voy a nombrar el triángulo 1 como a mí me guste. No importa el orden. Si quiere voy a empezar en A. Para este. Es el triángulo A. Es el triángulo D. Perdón, el vértice D. Triángulo con vértices A, DC. ADC. Ya sabemos que este no lo puedo nombrar porque tengo que respetar correspondencia, que no tengo ninguna marca para saber con quién se corresponde. Va a ser con el triángulo 2, recuerden. Este lo voy a comparar con 2. No lo voy a poner así, solo para que se acuerden. Pero aquí el nombre debo tener cuidado. Debo guardar correspondencia porque esa es la definición. Luego, vamos a hablar del triángulo 1 con 2, ya le decía ABC. Luego voy a hablar del triángulo grandote, del pequeño también, de este pequeño. De A, de C, el mismo, que lo puedo nombrar de distintas maneras. Pero lo voy a comparar con el triángulo grandote, ABC. Y por último, el triángulo 2, voy a poner el nombre si quieren como DCB,
No importa el orden, con el triángulo grande. Lo que estoy haciendo es comparando el triángulo 1 con el triángulo 2. Primero, la primera parte es lo que quiero. Ver por qué son semejantes y luego ver cómo se llaman proporciones. Luego, el triángulo 1 con el ABC, que es el grande, y el triángulo 2 con el ABC. Pero para ello necesito guías para la correspondencia. ¿Cómo arranca esto? Y este es el principio clave para cuando le toque trabajar con esta figura. Como ya me dicen que los triángulos, los tres son semejantes entre sí, entonces voy a empezar marcando los vértices del triángulo ABC, que es el original. Uno de ellos ya tiene con marca de ángulo recto. Voy a usar color rojo, voy a usar triángulo ABC y voy a marcar los ángulos agudos. Una de congruencia, porque recuerden que la semejanza implica congruencia de ángulo y dos guías. Ya lo tengo. Yo creo que se puede ver bien. He marcado el triángulo original. Con esas marcas que puse la semejanza, toda esta semejanza es visible. Y el criterio que se va a aplicar para todos ellos es ángulo a ángulo. Se lo voy a mostrar. Al final, con ángulo a ángulo, resuelvo semejanza. Recuerden que estoy hablando de semejanza. Entonces, comparo. Decía que era el triángulo ADC, de chiquito, con el 2. ¿Por qué son semejantes estos dos? Ya con las guías puestas. Entonces, puedo ver con claridad, con calma, ¿dónde estoy? Al contrario, voy a empezar, más bien voy a empezar para hacerlo más práctico. Voy a empezar con el triángulo grande y el triángulo 2, y el triángulo 1. Voy a empezar con este de aquí, con el triángulo ABC. Voy a pintar el triángulo izquierdo para que lo podamos ver y observe lo siguiente. En el triángulo ABC gigante, ya tengo en este vértice una marca de una guía, pero la comparte con el triángulo 1. Eso sería una de las A. En el triángulo 1 tengo un ángulo recto que también tiene el triángulo grande. Eso es la segunda A. Por lo tanto, ya tendría la semejanza del triángulo 1 con el triángulo gigante. Si ya tengo eso, voy a terminar de marcar los ángulos en el triángulo pequeño, porque en el grande ya están. Tiene una marca de ángulo recto, dos marcas de congruencia y una marca. En el triángulo pequeño, que ya es semejante por los ángulos que les mostré, tendría un ángulo con una marca, un segundo ángulo con ángulo recto. Yo le pregunto, ¿y cuántas debería poner ahí? Voy a ponerlo con rojo. ¿Cuántas deberían ir aquí? 45. No, 45 no sabe qué es isósceles. Marcas. Estas marcas significa que el ángulo debe medir cualquier cosa. Dos marcas. Dos marcas, por supuesto. ¿Por qué? Para la correspondencia aquí lo tengo. ¿Ve? Ya con eso puedo poner la anotación. Este tiene completa sus marcas. ¿Ve? Ahora voy con el triángulo 2 y el triángulo grande, ABC. El mismo proceso, grande primero, ángulo recto. Y me vengo a este vértice, dos marcas. En el triángulo 2, ángulo recto está aquí. Y las dos marcas que la comparte. También el criterio es el ángulo-ángulo. Esto sería el grande con el triángulo 2. Entonces, voy a terminar de marcarlo. Como ya sé que es un semejante, ya lo vi por qué. Entonces, triángulo 2 solo tiene pendiente un vértice por marcar. Ángulo recto ya lo tiene. Pongámoslo en rojo. Ángulo recto ya lo tiene. Tiene dos marcas aquel. Pero si ya es semejante al triángulo grande, ¿cuántas marcas debería poner aquí para completarlo? Ya sé que es semejante. Una Sí, marca. una marca. Entonces digo yo, terminé. Con esto tengo marcado todo lo necesario. Así se encuentra la semejanza. Así se aplica, pues. Ahora voy a poner los nombres de los triángulos de manera correcta. Arranco con el primero. Ya sé que las semejanzas se cumplen todos. Ya sé que esto es cierto, ya sé que esto es cierto, sé que esto es cierto. Aquí no venimos a tratar de probar será o no será. Ya se sabe para esta figura que eso se va a cumplir. Ahora, vengo y arranco con el triángulo que se llama ADC. Es el pequeño. Y voy a tratar de compararlo, si quiere usted, con el triángulo 2. Y aquí el nombre que yo quiera.
porque por eso no puse los nombres aquí. ¿Ve? Voy a empezar con 2. ¿Cómo lo puedo ver? En el caso que arranco en el triángulo 1, con el vértice A, veo que tiene una marca en el triángulo 1. Váyase al triángulo 2 y empiece con el vértice que tiene una marca. ¿Cómo se llamaría? C. Es correcto, lo pongo en rojo. Lo pongo en rojo. Me vengo al triángulo que ya tengo nombrado. Seguí hacia D. ¿Qué pasa en el triángulo 1? ¿Quién es D? Ah, digo, tiene una marca de 90 grados en el que ya tengo nombrado. Entonces me voy al que estoy comparando y tomo el ángulo recto. ¿Qué nombre tiene también? D. D. Lo pongo, vamos bien. Ya casi terminamos el primero. Me vengo al triángulo pequeño. Veo que el que estoy tomando de la izquierda, este, ¿eh? Veo que se llama C el vértice. Ah, digo, ese tiene 2 marcas. Véngase al triángulo con lo que la está comparando, ubíquese en las 2 marcas y ponga el vértice. ¿Se llamaría? B. Entonces, aquí lo que tengo es la notación correcta de la semejanza de triángulo 1 y triángulo 2. Terminado. ¿Estamos? Ya voy a hacer una nueva figura y voy a empezar esto de manera directa para que vean ustedes el proceso. Luego, quiero hablar del triángulo ADC, que es este mismo, con el triángulo original. Ya sé que son semejantes. Ahora, el original es la pregunta, ¿y cómo voy a escribir su notación de correspondencia de manera correcta? Pues hago lo mismo. Como ya tengo nombrado el triángulo pequeño, entonces arranco en A con una marca. Pero lo quiero comparar con el grande. Debo arrancar con una marca en el grande también. ¿Y con qué arrancaría? En A. Es que lo compartido, al compartirlo no tiene problema. Luego, en el pequeño me vine a un vértice que se llama D, busquémoslo. Lo quise poner así, ángulo recto. Pero como lo estoy queriendo es comparar por semejanza con el grande, ¿qué nombre de vértice pongo aquí? Sería C. Sería Que es C. el ángulo recto, es decir, que lo estamos viendo bien. Y por último digo, este vértice que escogí aquí se llama C, pero lo puedo ver en mi triángulo pequeño que tiene 2 marcas. Váyase al grande y ubíquese. Dígame qué pongo aquí. Sería B. B. B, excelente. ¿Se dan cuenta que facilita es el manejo de eso? Pero esa es apenas la notación, porque de esta notación, ya sea con la gráfica o con la notación de semejanza, debo saber obtener proporciones, porque ese es el objetivo de esta figura. Esta figura no tiene por objetivo determinar si son semejantes, poner las marcas. No, lo que necesitamos es con este montón de semejanzas que hay aquí, es armar proporciones que todos sabemos que es una igualdad de 2 fracciones. ¿Qué número voy a poner ahí de manera correcta? Y a eso es lo que vamos. Y por último, el triángulo dice por aquí, ¿cuál sería? DCB. D, se ve el triángulo 2 con el triángulo original. Entonces arranco. El que ya tengo nombrado es el triángulo 2. Pudo haber sido el original. Arranqué en D. Váyase al triángulo que es este y arranque en D. ¿Dónde arrancó? Verifique las marcas. Estoy en el ángulo recto. Pero como lo quiero comparar con el grande, pues debo ir a buscar el vértice que corresponde al ángulo recto. ¿Y qué escribo? C. C. Vengo al triángulo 2. El nombre que aparece aquí es C. Búsquelo. Triángulo 2, mire las marcas que tiene. Y en el grande, ¿qué pondría? A. A, excelente. Y por último, para no cansarlo, estoy en el vértice B del triángulo 2. Mire las marcas. Y en el grande, ¿qué escribiría ahí? C. E también. Esa es la forma de dar la correspondencia para la figura. Se los muestra en una página distinta y rápido, no lento, para repasar, porque esto es lo que van a ocupar. Entonces, si yo tengo una figura geométrica que involucra un triángulo rectángulo, que esta vez lo estoy poniendo en otra posición, no tengo que ponerlo en la misma posición siempre. Y voy a poner verde, se toma la altura respecto a la hipotenusa, ya pongo las marcas ahí. Voy a usar negro. Recuerden que las hipótesis preferimos usar rojo. Esta vez violenté un poquito las reglas. No debería hacer esto. Vamos a ver. Así no me sirve. De esta manera así. Y este es ángulo recto, ¿no? Imagínense que ahora el triángulo le voy a llamar, ya no ABC, esto voy a llamar T, a este le llamo R, y a este le llamo M, y a este le llamo Z, pongámoslo. Cambio los nombres, roté la figura y demás.
Es claro que aquí son válidas las medias geométricas y la altura con respecto a las medias geométricas se llamaría el segmento TZ. Entonces, vendría y preguntaría a ustedes, quiero la notación para las semejanzas y voy a empezar del triángulo. Voy a tomar uno, el grandote. Voy a empezar en T, me voy a R y me voy a M. Con respecto al triángulo, a este lo voy a llamar 1. 1. Aquí me va a poner usted los vértices adecuados. 1. Sería la inciso A. Inciso B. Voy a tomar el triángulo gigante otra vez, pero ahora lo voy a llamar, voy a empezar en R. Triángulo R. Aquí me falta triángulo. R. Aquí, me voy a ir a M. Y termino en T, porque eso es a discreción. Y lo quiero comparar, pero con su notación correcta, con el que llamo 2, que este derecho. Espero que no se me enrede, este de aquí. Estamos con 2. Eso es lo primero. Y por último, C, quiero comparar los dos triángulos pequeños. Voy a empezar con 2. Voy a empezar aquí en T. Empiezo en T, estoy aquí, me dirijo a R, así lo quiero tomar, porque como los triángulos se pueden nombrar de cualquier forma, y termino en Z. Le estoy pidiendo, en ese caso, era 1 con 2, ¿verdad? El TZ con 1. Este sería con 1. Lo tengo pendiente. Aquí me faltan los nombres. Aquí es triángulo y aquí es triángulo. Por ejemplo, aquí solo es una notación. Ya luego vemos cómo lo puedo utilizar para calcular lo que es la proporcionalidad o la proporcionalidad para resolver ecuaciones. Entonces, ¿qué hago? Voy a empezar marcando como ya la figura es verdadera, es decir, triángulo, rectángulo y altura respecto a la hipotenusa siempre va a ser verdadero. Y la táctica de solución es, empiece marcando los ángulos faltantes del triángulo gigante. Ya sabe que son semejantes, acuérdese. Es decir, si lo pongo así, estoy diciendo que es isósceles y esta figura no necesariamente es isósceles. Si me dan hipótesis, entonces aquí pongo 2 y allá pongo 1. Con esas marcas que ya tengo, ya puedo completar las de los triángulos pequeños. ¿Cómo? Comparando el grandote con los pequeños primero. Las marcas van saliendo. Ya sabe que la semejante es cierto. Lo puede revisar. Triángulo grande, rojo, con este triángulo izquierdo. El criterio es ángulo-ángulo. Tome el ángulo recto de este y con una marca. Tome el ángulo recto del grande y con una marca. Eso se va a cumplir siempre. Entonces, como el triángulo grande ya tiene todas sus marcas, una es de ángulo recto, una con 2 guías y una con una guía, estos pequeños ya van a ser semejantes. Complete las marcas faltantes en los dos pequeños. Es decir, para este solo le faltaría marcas aquí, ¿ve? Dado que aquí el ángulo recto es de una sola guía. Para este otro solo es una marca la faltante aquí, porque ya tiene 2 ángulos rectos y 2 marcas. Entonces, lo que hago es comparar las que ya tiene el grande con las que tiene el pequeño y cuál le faltaría para que se cumpla con el grandote. Si es este el triángulo, ¿cuántas marcas debería poner aquí? 2. 2. Eso es lo primerito que se hace. Como este es el triángulo pequeño, semejante al grande, ¿cuántas marcas debería poner ahí? 1. 1. Ya lo tengo. Eso es lo primerito. Ahora vengo a los nombres. Así. Explico una pregunta. ¿Sí? Usted nos dijo que estos triángulos normalmente se nos dará con hipótesis, o sea que ya estará marcado o nosotros tenemos que hacer las marcas. Lo que le van a hablar es de la figura, triángulo, rectángulo y la altura respecto a la hipotenusa, el resto es suyo. Eso es todo. Tiene que saber que esta figura geométrica cumple con las medias geométricas en la cabeza y cumple con semejanza. Eso va a generar ecuaciones y con esas ecuaciones va a poder resolver usted cualquier segmento de ahí. Es decir, no tienen que ponerle estas marcas. Estas marcas no se las van a poner nunca. Si le pusieron a marcas, se lo regalaron. Lo único que le van a decir, en un triángulo rectángulo se toma la altura respecto a la hipotenusa. Calcula el segmento tal. Por ejemplo, le dan algunas medidas y le piden calcular el segmento TR. Y tiene que saber que se cumplen 2 argumentos que generan ecuaciones. Y eso es lo que iba a concluir al final. Entonces, déjeme explicar o por lo menos recordar todo lo de esta figura y luego hago la comparación y le menciono para qué que sirve o para qué que se usa, pues. No le voy a borrar. Permítame tantito. Estas figuras son bonitas. Entonces,
Como lo que pedí es la notación primero, para luego armar proporciones, voy a usar verde. Quiero comparar el triángulo TRM. ¿Quién es TRM? El grandote. Con respecto al triángulo 1, con respecto a este. Quiero la notación del otro triángulo, dado que ya tengo una. Siempre se empieza con una. Agárrala al azar. El nombre, los vértices al azar. La otra ya no los puede poner al azar. Para eso puse un montón de marcas. Entonces, como estoy arrancando en el triángulo grandote, que se llama T, R y M, arranco en T. Fíjese las marcas que tiene. Por eso es importante para la notación. Puedo ver que arranco en T y tiene marca de ángulo recto. Entonces pondríamos Z. Lo quiero comparar con 1, entonces vaya a ser el ángulo que ya me dice el compañero que se llama Z. Eso es correspondencia y congruencia, porque recuerde que la semejanza guarda congruencia de ángulo. Los lados no, son proporciones. Sigo con R, pero en el grande, búsquelo. ¿Qué pongo aquí para el 1? Para el triángulo 1. R. T. Recuerde que este ángulo grande con el triángulo 1, este es triángulo 1, este es triángulo 2. Debería T. Entonces, otra vez, estoy en R en el grande, mírelo, 2 marcas. En el pequeño, 2 marcas. T. Regreso. En el grande M. M. En el pequeño que tenga las mismas marcas. Juan, ¿cuál sería? E. Otra vez. En el grande, grande es este, el grandote. Y el 1 es este que está a la izquierda. En el grande se llama M. Estoy aquí. No importa, pueden compartir, dijo. Y Sería M también. M. Correcto. O andar vivo. Es decir, una vez que tengo las marcas de ángulo, ya no me interesan las letras. Son las marcas las que deciden qué letra voy a poner, aunque se repita. Automáticamente pueden poner la otra letra faltante. Correcto, también en forma automática. Procedo con este. Es RMT, búsquelo. RMT, el grandote. Y lo quiero comparar con el triángulo 2, pero quiero poner la correspondencia de semejanza. Entonces arranco en este orden. Grande arranca en R. Que ven R. 2 marcas. Y en el triángulo 2, ¿qué pondría? R. R también. También el R porque lo comparte. Muy bien. Regreso al grande hasta este puesto. M. Vea, ver. Y en el 2. Pondríamos E. T. T. Correcto. Listo. Y por último, puedo concluir el último vértice que falta. Si no lo comparo, digo, estoy en T por cualquier cosa. Voy al ángulo recto, pongo Z, aunque como solo tiene 3 vértices, es más fácil. Y por último, es el triángulo TRZ. ¿Quién es TRZ? TRZ es el triángulo 2. Este sería el triángulo 2 de esa figura. Así, ¿ves? Es este. Pero lo quiero comparar con el que está a la izquierda, los dos chiquitos, pues. Arranco con el vértice T. ¿Sí lo ven? Pondríamos M. ¿Para todos? E. ¿Para todos M? Sí. Sí, correctísimo. Luego AR, pero este ya lo conozco, ¿cuál es? ¿Y en el otro? T. Sería T. Correcto. Y el otro, el que falta por conclusión, pero si no lo comparo. ¿Y en el otro? Z. Z. Ese es lo primero. Eso es lo primero. Ahora, voy a armar una proporción de tantas que hay aquí usando esa semejanza. Entonces, quiero una proporción verdadera. Para este caso, dado que la semejanza es cierto. Para este caso. Y una proporción para este caso. Tengo dos opciones. O uso la figura si es que me gusta, porque ahí la tengo, y si no la tengo yo la dibujo, o utilizo las notaciones. En la práctica sale más fácil encontrar las semejanzas, o las proporciones, utilizando el nombre del triángulo. Por ejemplo, como aquí van a ver longitudes de segmentos, son 4 segmentos los que necesito. Voy a empezar, si quiere, con este triángulo. Voy a utilizar este segmento. La longitud de ese segmento se llamaría TR. Sobre la longitud del segmento correspondiente, de lado, pues, en el otro triángulo, ¿qué pongo? ZT. ZT. Excelente. Y ojo que no pongo la barra arriba porque eso no es medida. Longitudes sin lo de segmento.
regreso al anterior, porque lo que estoy haciendo es comparando este luego con aquel. Regreso a este y hago comparación hasta que tome los 4 números. En el orden, si quiere, ahora voy con este. De ese. Pude haber empezado con aquel también, aquí, ¿ven? Es decir, que agarro un triángulo y comparo con el otro y no importa con cuál empiece. Si quiere agarro en el otro, grande, es decir, grande sobre información del pequeño. Información del grande sobre información del pequeño. Al revés, información del pequeño sobre grande, pequeño y grande, en el orden. Como estoy aquí, pongo RM. RM. ¿Qué pongo con respecto al otro? TM. TM. Esa proporción es verdadera. Ningún problema, es verdadera y cualquier otra. Arranco ahora para allá. Quiero arrancar con los extremos de aquí. Digo, bueno, voy a arrancar con el pequeño y quiero arrancar con RZ. Sobre, vengo para acá. ¿El correspondiente cuál sería? RT. RT, excelente. RT. Regreso al pequeño. Voy a usar los dos últimos. Digo, yo pongo TZ. Y voy para allá. ¿Qué pongo? MT. MT. Facilísimo. Por último, esto lo dejo. Ahora voy a hacer cambios. Voy a hacer cambios y mire lo que voy a hacer para que se den cuenta de ustedes. Voy a nombrar los segmentos como lo hice antes con las medias geométricas. Imagínense que esta longitud se llama A. Cateto. Este se llama B. Este cateto se llama C. C minúscula. Todo de aquí hasta allá. ¿Ven? C. Y esto se llama H. Y esto se llama X. Y esto se llama Y. Voy a quitar los vértices. La figura es la misma, no la he cambiado, excepto que le voy a quitar esto. ¿Por qué no borra esto? Excepto que le voy a quitar esto para que no se enrede y voy a hacer preguntas. Quito el vértice M, quito el vértice Z, para que no quiere borrar esto. ¿Qué le pasa? Pues ya es que no tiene punta. Vamos a ver. Sí, es que ya está gastada. Ya está bien gastada la punta de este lápiz. Vamos a tener que cambiarlo. Voy a quitar también en pequeño. Quitemos esto. Quitemos esto. Lo tengo ahí. ¿Estamos bien? Entonces, la figura es la misma. Estas proporciones siguen siendo verdaderas. También las puedo poner con letras. Es decir, si yo tengo esto y esta semejanza, digo, bueno, voy a armar proporciones no utilizando los nombres de los segmentos. Quiero utilizar el triángulo de la izquierda, que era 1, con el triángulo de la derecha, con 2. Pongámosle 2 a este ahora. Y este 1. Voy a armar una proporción. Voy a empezar con el triángulo 1, con este de la izquierda. Y el segmento que quiero se llama B. Ponga B. Porque no necesariamente tengo que tener los vértices, pues. De este, como estoy comparando con aquel, ¿cuál sería el correspondiente? En el 2. Las letras están ahí. Las letras están ahí. Se llama X, se llama H, se llama B, se llama A, se llama C, etc. ¿Qué escribo? A. A. ¿Cómo lo vi? Para los que no lo vieron. Como estoy en el triángulo 1, tomé B. Me ubico. El ángulo opuesto es el ángulo recto. Por lo tanto, la guía es el ángulo recto. En el 2, ubíquese en el ángulo recto y busque el lado. ¿Lo ve? Y aquí estaría trabajando con longitudes de segmentos explícitas, no con esta notación horrible. Limpia. Regreso al triángulo de la izquierda. Tomo C. ¿Cuál sería el correspondiente en el triángulo 2? X. Para todos. Sería X. Sería H. En el triángulo 1 tomé C. Aquí la puse. En el 2, ¿qué pondría? H. H. ¿Por qué? Otra vez, ¿se dan cuenta que ya empiezan a haber problemas? Si tomé C, ubíquese en la identificación del ángulo opuesto. Tiene 2 marcas. 2 marcas C en el triángulo que ya lo tomé. Entonces ubíquese en 2 marcas en el triángulo 2 y busque el lado opuesto. H. Esta proporción también es verdadera. Y no necesito los vértices. Es decir, no puede ser esclavo de vértices. Ahora voy a agarrar el triángulo grandote, el grande, triángulo grande, lo voy a poner aquí, que ya sé que es semejante, con triángulo,
Voy a tomar el 2 y quiero armar una proporción verdadera. Ya sé que van a salir 2 datos y 2 datos. Voy a empezar en el triángulo grande a discreción. Arranco con el lado de longitud A. Vaya. Váyase al triángulo 2 y deme el correspondiente a esa longitud A. B. Para todos. Sí, B. B. B sería, ¿verdad? Estoy esperando. Si no lo escribo todavía es que hay error. Si no lo confirmo yo todavía es que hay un error. Otra vez. El triángulo grande es el que está en rojo. Y el triángulo 2 es este que está a la derecha. Este que está aquí abajo. Es X. Entonces, arranqué en el triángulo gigante. Y arranqué en A. Sexta longitud. Yo quiero que me dé el correspondiente que va abajo. Del triángulo que estoy comparando de este. ¿Qué pongo aquí? X. ¿Para todos? X. X. Select. Para todos. Entonces reviso así. En el grande, su ángulo opuesto que está marcado tiene una marca. Ojo con eso. Me vengo al triángulo de interés y me ubico en una marca. Tomo su lado opuesto. Por eso va la de que aquí. Regreso al grande. Agarro el lado que a mí se me antoje. Es decir, que el primero, que el que yo tomo, no importa el lado. El que tiene que tener cuidado es el otro. Regreso al grande y quiero tomar este segmento. ¿Cómo se llama? C. ¿Cuál es el correspondiente en el triángulo pequeño? A. A. ¿Estamos? Aquí tengo esta proporción verdadera. ¿Para qué me serviría? Para calcular cualquiera de estas variables conociendo las otras. Es decir, una de estas letras conociendo el resto. Eso es una proporción. Con letras. Y así puedo seguir. Venga, empiezo con otro. Supóngase que quiero tomar el triángulo grande. La última, triángulo gigante. Con el triángulo 1. Ya sabemos que la semejanza es cierta. Por lo tanto, venga por una proporción. Y voy a empezar en el triángulo 1. No quiero empezar con el grande. ¿Quién dice que voy a empezar solo en 1? Nada. Yo quiero empezar en el triángulo 1. Quiero empezar con H. Pongo H aquí. Pude haberlo puesto aquí también el H. Lo importa, voy a ponerlo donde corresponde. Pues no empieza uno poniendo a la derecha. Si no, no me sirve la punta de este lápiz. ¿Ves? Voy a tener que desarmarlo. Es que está flojo. A ver. No, ya lo borro. Ángulo 1. Vamos a ver. Para ver cómo se resuelve. Saqué la punta del lápiz, nunca lo puedo estar pegado a esto. Vamos a ver, voy a tratar de borrar. Lo voy a dejar ahí, pues ya que no lo puedo borrar. Arranqué en H, el triángulo 1. Venga hacia el correspondiente del triángulo grande. ¿Qué escribiría ahí? ¿Para todos? Sí, Alex. Sí. Regreso al triángulo pequeño. ¿Y en el grande? Sería C. ¿Para todos? Ah, espérame. Recuerde que es 1, que es lo que va arriba. Sería B. Grande con lo que va abajo. Sí, sería C. ¿Para todos ese? No sería B. No, yo pregunto. B sería. Otra vez, recuérdense. Lo que estoy haciendo es, la información del triángulo 1 va arriba. Ese es el orden que llevo. Y la información del triángulo grande va abajo. Eso es lo que estoy diciendo. Empecé con H, fue de este triángulo, ¿eh? De este, ¿ve? H. Vengo al triángulo pequeño, estoy tomando Y. ¿Y en el grande cuál sería? H. Ahí sería B. Sería B, no ve las marcas del grandote y el opuesto, ¿quién es? ¿Se dan cuenta? Si es el grande, me ubico en 2 marcas y busco el lado opuesto del grande.
Eso se llama B. Y así sería verdadera esa proporción. Ahora comparo. Fíjense ustedes, cuando uno va a trabajar con esta figura geométrica, aquí viene el comentario final, página anterior. Cuando uno va a trabajar con estos triángulos, se fija en lo siguiente. Aunque pueda aplicar semejanza, también puedo aplicar medias geométricas. Las convenientes siempre son las medias geométricas. ¿Por qué? Porque me sirven para encontrar longitudes de los mismos lados. No importa cómo le llame a estos lados, un montón de pedacitos, pues. La diferencia es que estas medias geométricas, todas ellas usan tres variables. Variable 1, variable 2, variable 3. Variable 1, variable 2, variable 3, etcétera. Variable 1, variable 2 y variable 3. E incluso aquí le puedo recordar que en esta figura geométrica, la hipotenusa, que este segmento grandote, se puede calcular por suma. Es la suma del segmento que mide X más el segmento que mide Y. Eso no lo dicen las medias geométricas. Yo lo puedo ver de la figura por construcción. Es decir, puedo resolver cualquiera de estas longitudes utilizando estas ecuaciones. Pero también podría resolver esas longitudes. Déjenme ver cómo estamos aquí. Página siguiente. Puedo resolver esas longitudes utilizando ecuaciones de este tipo, pero estas tienen una variable más. Demasiadas variables. Es decir, entre más variables lleva una ecuación, más difícil para resolverla. Por lo tanto, si yo comparo eso, cuando tenga esta figura, no me conviene hablar de proporcionalidad. No me interesa. Sí la conozco, pero no es recomendable porque tiene una variable más. Siempre que tenga esta figura, mi trabajo de solución inmediato, a menos que me obliguen, serían las medias geométricas. Vamos atrás. Vamos a ver. Serían las medias geométricas por lo anterior. Aquí le tengo la fórmula. ¿Y cómo se platicaban? Tal y como se lo mencionaba. La altura respecto a la hipotenusa es la media geométrica de los segmentos determinados por esa altura respecto a la hipotenusa del triángulo dado, por si se le olvida. Y luego cualquier cateto que se llama A o B es la media geométrica raíz cuadrada de la hipotenusa del triángulo grandote por el segmento adyacente a él. En el caso de B, que es C por X y no más. Y en el caso de A, es C por Y, terminado. Esa es una de las diferencias cuando se utiliza triángulo rectángulo. Y esta figura, pónganle ojo, esta figura es clave. Puede venir dada la figura o puede venir platicada. En un triángulo rectángulo, la altura respecto a la hipotenusa mide 2 centímetros. Y un cateto del triángulo dado mide tanto. Calcule y le preguntan. Son estas ecuaciones las que debe utilizar. Terminado. El comentario está hecho y regreso a mi material. Ya hice el primer comentario, medias geométricas y lo que es la proporcionalidad generada por la semejanza. Ahora voy a hablar de Pitágoras. ¿Qué mostró Pitágoras? ¿Qué nos heredó? Vamos, página nueva, aquí la vamos a introducir. Pitágoras, el teorema de Pitágoras, pues. Teorema de Pitágoras. Teorema Pitágoras. En ese material lo separan en dos partes. El teorema en realidad tiene un sí, solo sí. Ese es el separador. Ellos hacen una parte cuando hablan del viaje de ida, de esto, y una segunda parte que le llaman el recíproco cuando es el viaje de venida. Yo lo voy a poner en una sola parte. Es decir, escribamos teorema de Pitágoras. Un triángulo, pongo así, es triángulo rectángulo. Es triángulo rectángulo. Sí, solo sí. ¿Sí? El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de cada cateto. Eso es lo que dijo Pitágoras. Ya dibujo el triángulo para que lo recordemos. Ese es todo el teorema de Pitágoras. Quiero recordar el triángulo rectángulo. Voy a dibujar esta vez así, medio mal dibujado, pero se parece. Lo que hizo Pitágoras es que a esto llamó cateto. A los lados que forman el ángulo recto les llamó catetos. Y al lado más largo le llamó hipotenusa. Incluso Pitágoras dijo que la hipotenusa en un triángulo rectángulo siempre es de mayor longitud que cualquier cateto. Siempre. Licenciado, ¿Sí? ¿cómo fue que dijo de la hipotenusa es igual? Ok. Un triángulo es triángulo rectángulo, sí, solo sí. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de cada cateto. Aquí está el triángulo a la derecha.
Y no solo eso, Pitágoras dijo que el ángulo recto siempre se opone a la hipotenusa. Nunca se va a oponer a un cateto. Además dijo que la hipotenusa, son propiedades. Entre propiedades también dijo que la hipotenusa siempre es mayor que cualquier cateto. Nunca va a ser ni siquiera igual, peor, menor. Esas son las propiedades clásicas. Esto es lo que dice Pitágoras. Ahora, ¿cómo se interpreta este teorema? Se ve pequeñito, pero es valioso. Como lleva un sí y solo sí, les decía a ustedes, debe tener un viaje de ida, que ya les explicaba cómo se interpretaba por esto, y un viaje de regreso. En realidad son dos teoremas. Cuando va de ida le llaman el teorema de Pitágoras, y cuando viene de regreso le llaman el recíproco. A esto le acostumbran llamar recíproco en un teorema cuando uno se separa así. El recíproco del teorema. ¿Qué es lo que dice esto? Empecemos con la primera parte. 1. De acuerdo a la interpretación que venimos dando de esta notación en matemática, dice, si usted sabe que un triángulo es triángulo rectángulo, ya sabe que es triángulo rectángulo, entonces para allá, obligatoriamente, como ya es triángulo rectángulo, ya sabría que esto se llama hipotenusa, ya sabe que porque es triángulo rectángulo, y esto se llama cateto. Es decir, que este lenguaje solo es válido si sabe que es triángulo rectángulo. Ese es lo primerito. Si sabe que es triángulo rectángulo, inmediatamente hereda lo de Pitágoras. Los catetos son los que forman el ángulo recto y la hipotenusa es el lado mayor. Entonces dice la teoría, el cuadrado y la hipotenusa, que es el que normalmente se menciona en todos los textos y el que más usan en el colegio. Para la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de cada cateto. Esto lo puedo estudiar como que Pitágoras lo que encontró fue una ecuación en 3 variables. Efectivamente, es una ecuación en 3 variables, donde las variables son los 3 lados del triángulo. Para poder utilizar esta ecuación así como está, necesito conocer de las 3 variables 2. Por ejemplo, si conozco los 2 catetos, puedo calcular la hipotenusa. Lo que pasa es que en este teorema no viene dada las fórmulas directas para calcular tanto cateto, que se llama B, o se llama A, o hipotenusa, porque lleva cuadrado. Habrá que quitárselo. Pero ese es el siguiente paso. Solo estoy mostrando la ecuación. Eso es consecuencia entonces de saber que el triángulo es triángulo rectángulo. Pero ¿qué significa de regreso? 2. ¿Qué quiere decir esto? Si usted toma esto de la derecha, no sabría que es triángulo rectángulo. Es decir, si en un triángulo, para interpretar esto, si en un triángulo que sé que tiene lados A, B y C, recuérdense, aquí no sabe que es triángulo rectángulo, solo sabe que los lados tienen estas longitudes. Se sabe que, y toma los cuadrados de cada uno de ellos, toma el cuadrado de este lado, se escribe así, toma el cuadrado de este, se escribe así, y toma el cuadrado de aquel. Es decir, que va a aplicar el teorema de Pitágoras al revés, pero necesita los cuadrados de los lados. Si usted tiene un triángulo con lados marcados, con longitudes A, B y C, no puedo usar Pitágoras todavía, pero entonces léelo al cuadrado. Agarra esto, toma el cuadrado, agarra este cuadrado, el cuadrado. Tiene los 3. Y los empieza a comparar. Dice la teoría, uno de sus lados al cuadrado, que debería ser el más grande de esto, ¿no? El más grande de esto. Uno de sus lados, el más grande, se puede escribir como la suma de los cuadrados de los más pequeños. Si esto es cierto, entonces ha descubierto que el triángulo es un triángulo rectángulo. Es una forma de saber cuando un triángulo es rectángulo. Por ejemplo, así, ¿qué tal si yo le digo a usted, le sugiero un ejercicio? Supóngase que un triángulo tiene lados marcados como X, Y, Z. Un lado mide 5, el otro mide 4, así, para decir algo. Y el otro mide 25. ¿Es un triángulo rectángulo? Se me ocurre poner lados así, ¿verdad? O lo voy a cambiar para que sea más acorde, que hace, por lo menos pude borrar esta vez. Sería, déjeme verlo, cambiarlo. Imagina que un lado mide 5. ¿Por qué borré esto? Inventado. Voy a poner 4. Raíz de 2. Y pongámosle 7. 7, 2, 11. 4 y 2 no me sirve. No, voy a quitar los números. Estoy inventando cosas fuera de orden. Si no, lo voy a ver en el material. Ya desconcentrado. Este mide 1.
Este mide 2 y este mide 3. A ver, es cierto, si este es 5, este es 3, 4. 6, 7, 5, sí. Ponga que tiene un triángulo que tiene estas medidas. Los lados. Yo recordarle que en un triángulo se cumple la desigualdad triangular. Por si acaso, que a veces a uno se le olvida. Cuando usted habla de desigualdad triangular, estamos hablando, para efectos de que puedan descubrir ustedes eso también, sabemos nosotros que la distancia para ir de un punto a otro, la más corta, es en línea recta. Eso quiere decir que la longitud del lado AB, estoy hablando de esto, línea recta, va a ser menor que venir de esta forma, ¿verdad? Dando esta vuelta. Obligatoriamente la longitud de AB debe ser menor que la longitud de AC menor. AC, dando este contorno, ¿no? Más AD. Más BC. Es decir, la longitud de este segmento va a ser menor que dar esta otra vuelta. La longitud de este segmento, etcétera. Eso hay que verlo aquí. Por ejemplo, si yo quiero aplicar el teorema de Pitágoras, supónganse que es un triángulo válido. Necesito los cuadrados. Necesito quién es x cuadrado, necesito quién es y cuadrado y necesito quién es z cuadrado. Para eso, cuadrado. Solo le elevo al cuadrado, pues. El cuadrado de este es 9. El cuadrado de este otro es 4. ¿Sí ven? Y el cuadrado de este sería 16. Entonces, para que se cumpla para que sea triángulo rectángulo, debe cumplirse esto. Tome el cuadrado del lado mayor, eso es 16. El más grande, porque esa debe ser la hipotenusa entre comillas. Y agarre el cuadrado de los más pequeños. Uno se llama 9 y el otro se llama 4. Súmelo. Si es igualdad de cierta, se cumplió esto. Y el triángulo le puedo llamar triángulo rectángulo. Y si no se cumple entonces este triángulo, no debería ser triángulo rectángulo. Y yo le pregunto, ¿y 16 se puede escribir como 9 más 4? No. No. Entonces inmediatamente concluyo. El triángulo que tiene estas longitudes no puede ser triángulo rectángulo. Pues a eso se refería Pitágoras. El teorema de Pitágoras me sirve para calcular lados si sé que el triángulo es rectángulo. Para allá. Pero también me permite determinar si estoy frente a un triángulo rectángulo conociendo la longitud de los tres lados. Solo necesito los cuadrados. Y que el cuadrado de uno de ellos se escriba como la suma de los otros dos. Pues. Y eso es suficiente. Pero no era eso lo que quería mostrarle al final. Por lo menos no hay una idea del teorema. Voy a borrar esto. Porque lo que necesito ahora es lo siguiente. Y estas son las fórmulas que se dan en los colegios. Lo que pasa es que ya le dan solo raíces. Le dan despejes. Por ejemplo, para nosotros de aquí, como son, sabiendo que es triángulo rectángulo, con eso me voy a concentrar. Está claro que esta ecuación no me calcula los lados del triángulo, porque van al cuadrado y el triángulo no tiene cuadrado. Entonces, para calcular estas variables, para resolver la ecuación, necesito quitar los cuadrados. El primer cuadrado se quita con respecto a la hipotenusa. Como es una ecuación cuadrática, ya despejada, porque esto es un número, eleve al cuadrado, saque raíz cuadrada a ambos lados. Al sacar raíz cuadrada aquí, se mira así, ¿ven? Esta es una propiedad que más adelante se va a pulir, porque esto no es tan así del todo. Si ese C es positivo, que los lados son positivos, ¿verdad? Se puede tachar. Y ahí usted ponía C. Pero en general no es cierto ese tachado. Voy a suponer, como aquí son longitudes y son positivas, no pueden ser negativas nunca, ni cero, porque entonces no hay triángulo, las puedo quitar. Que tomo raíz aquí, se pierde el cuadrado de C y tomo raíz a la derecha. Como fórmula se escribe así. Que es la fórmula clásica de todos los libros. Pero yo recomendaría que no se lo aprenda como fórmula. Hay que platicar esto. ¿Y cómo se platica? Entonces diría así. En todo triángulo rectángulo, ojo con eso, la hipotenusa, porque esa es la hipotenusa sin ese 2. La hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de cada cateto. Eso es lo que debe aprenderse usted, no la fórmula, porque los nombres de los lados pueden cambiar. Otra vez, en todo triángulo rectángulo, la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de cada cateto. Pues de aquí también debo ser capaz de despejar para A y para B, es decir, para calcular catetos. ¿Cómo se hace eso? Se lo muestro aquí. Si usted tiene ese cuadrado, igual a A cuadrado más B cuadrado, que es lo que da Pitágoras, supóngase que la variable es esta, el resto son constantes, despeje. Primero despeje para A cuadrado.
Eso lo ven en 110. Es decir, pasa el b restando, pues. Y ahora libere el a de ese 2. Saque raíz cuadrada a la izquierda y raíz cuadrada a la derecha, que es lo mismo que hice con c. Aquí se va a perder el valor de la raíz, se va a llevar el cuadrado y a la derecha le queda c cuadrado menos b cuadrado, con letras. Entonces, cuando usted va a calcular cateto, solo son dos fórmulas. La fórmula 1 lo di y la fórmula 2. Lo diría así. Cualquier cateto, uno se llama A, visto aquí. Y el otro se llama B. Es decir, que esta fórmula, esto de Pitágoras en dos pláticas se resuelve. Cualquier cateto, ojo, no son cuadrados. Aquí en el triángulo yo no miro a cuadrado ni b cuadrado. Y los nombres que estoy usando se llaman A y B. Voy a poner los nombres, pero la plática es la clave. Cualquier cateto es la raíz cuadrada de D. ¿Estamos? El cuadrado de la hipotenusa. En ambos casos arranca con el cuadrado de la hipotenusa. Aquí lo puedo ver, ¿no? Cuando tenga que despejar B, pásela al otro lado, ¿no? Sería C cuadrado menos A cuadrado. Y luego la raíz. Entonces uno lo platica. Este me sirve de muestra. Cualquier cateto es el cuadrado de la hipotenusa menos, va a llevar fórmula, la fórmula va a llevar un negativo, no, la única que lleva suma es la hipotenusa, menos el cuadrado del otro cateto. Es decir, si estoy calculando A, aquí viene B. Y si estoy calculando B, allá va A, miro cuando lo pase al otro lado. Entonces aquí digo, aquí debería ser el cuadrado del otro cateto. Como estoy calculando B, aquí debe ser A, pues, cuadrado. Como estoy calculando A, aquí debe ser B cuadrado. Pero esas serían las fórmulas. A mí me gusta más la plática. Tiene aquí la plática y diría así. En todo triángulo rectángulo, fórmula 2, solo en 2. Cualquier cateto es la raíz cuadrada de el cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto. Eso es todo. Le pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo un triángulo rectángulo? Cualquiera. Y a esto le llamo X más Y. A esto le llamo X y a esto le llamo Z. Y le digo, bueno, supóngase que le pido, deme una fórmula que calcule la hipotenusa en ese triángulo. Entonces digo, bueno, la hipotenusa, sí, hombre, la hipotenusa se llama Z. Y la fórmula es, la hipotenusa siempre es la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de cada cateto. Y digo, ¿cuáles son los catetos? Ah, un cateto se llama X, correcto. Y el otro cateto se llama X más Y. Y ahora voy a simplificar, que eso es matemática. Ah, digo, no hay problema. Aquí sería X. Y aquí sería la suma de dos términos al cuadrado. Cuadrado del primero y cuadrado. Cuadrado del primero más 2 veces primero por segundo más el cuadrado del segundo. Y sigo simplificando. Y acá sí tengo la fórmula. Yo no necesito ver solo números. Esta X es un semejante. Entonces me da 2X cuadrado. La otra me da 2XY. Que ahí estaba, no puedo sumar. Y la otra me da Y cuadrado. Esta sería la fórmula que calcula la hipotenusa. No tengo que poner siempre valores numéricos. Pongo otro. Ah, bueno, y una fórmula que me calcule el cateto X o el cateto Y, por ejemplo. Se pone bueno este mismo para calcular cateto. Lo dejo ahí en este nada más por las variables que tiene que se me va a enredar. Sigo. Eso, pongo uno más. Y le digo, imagínese usted que se tiene el siguiente triángulo rectángulo. Donde esto es X, esto es 2X. Y esto es Y. Deme una fórmula que calcule, para ver cómo anda con ecuaciones, vamos a ver para acá, para acá, para acá, que calcule el cateto X. Necesito fórmula que me calcule quién es X. Ay. Por supuesto va a caer en función de Y. O si no, le puedo poner numeritos, pues vaya. Por si acaso, le voy a poner número esta vez. Un numerito para ver cómo anda, para poner un poco picoso. Aquí le voy a poner 3. ¿Estamos? Primero, hipótesis gráfica. Es un triángulo rectángulo. Diría así. Cualquiera de la fórmula, la más conocida es esto. El cuadrado de la hipotenusa. Esta es la más conocida porque después la puede despejar por si se le olvidan las otras. Es igual a la suma del cuadrado de cada cateto. Un cateto se llama X, el otro cateto se llama 2X. Así puede empezar con el teorema original.
Después lo despejo. O me aprendo la fórmula como es X. Lo que pasa es que la X está en los dos catetos. No puedo usar ninguna de las dos. Este al cuadrado es la suma de este al cuadrado menos aquel, con raíz cuadrada. Entonces lo que hago es que tomo el teorema de Pitágoras en bruto, que no lleva raíz. Para eso se saben manipular ecuaciones. Entonces me sale mejor manipularlo, pues. No tengo que andar memorizando tanto. Entonces digo, bueno, aquí es 9, ningún problema. Aquí es X cuadrado y aquí sería 4X cuadrado. Luego digo, sí, términos semejantes. Es álgebra. Aquí son 5X cuadrado y ya puedo despejar para X cuadrado. No hay problema, sería 9 sobre 5. Y ahora voy por X. X es la raíz a los dos lados. ¿Estamos? Como variable, no como lado, la X debe llevar los dos resultados. Es decir, debe llevar el signo más o menos, 9/5, como variable, como ecuación, pues. Lo que pasa es que esta X representa la longitud de un segmento, por lo tanto no se debe tomar el negativo. Pero recordemos que cuando se resuelve una ecuación cuadrática como esta, y usted va a sacar raíz cuadrada, tiene que poner forzosamente los dos signos. Después pregunte si esa variable que representa, en este caso representa la longitud de un segmento, no puede ser negativa nunca. De ahí donde viene que se quita. Pero cuidado con eso. Entonces digo, que la respuesta se miraría más o menos así, pues. Y voy a simplificarlo porque para eso está llevando clases que simplifica. Es la raíz del numerador sobre la raíz del denominador. Sigo mi trabajo. Es 3 sobre raíz de 5. Además es racionalizable. Toda la teoría que conoce. Y escribo, el X que yo pedí, este es. Y aquí está el valor de X. Quité el negativo porque sé que es un segmento. Ojo con eso. Esta es la respuesta que le piden. ¿Sí? Ya terminó. ¿Y qué hice yo? Poner un triángulo nomás normalísimo. Le pido esa variable. Si no conoce el teorema de Pitágoras o si lo conoce y no lo sabe usar, no lo va a resolver. Yo no sé si están fijando. Y aquí le puedo poner algo, otra cosa más. Ahora le agrego una hipótesis adicional. Ya sé quién es X y quiere. Le llamo esto H. Y calcule H también. Calcule X y calcule H. Si es que se puede. Se pone buenísimo. Ya con eso. Está complicado. Le puse valores. Un triángulo común y corriente. Y tengo valores. ¿Cómo calcularía H? Si quiero usar media geométrica, necesita estos segmentos. ¿No? La longitud de este segmento que no la tiene. Y la longitud de este. Como no tengo esas longitudes, si yo pongo variables que las puedo poner, tendría que poner dos variables. Me estoy quemando el coco, dicen por allá, con más variables todavía. Entonces la pregunta es, ¿y puedo calcular este H usando la información que tengo ahí? Se pone bueno, ¿verdad? Se pone buenísimo. Claro que aquí tendría que agregarle por lo menos una información. Imagina que le digo que fíjate que este vale 2. O vale, pongámosle, sí, 2, pongámosle, inventado. Con el 2, ¿verdad? Pero pongámosle 2. Si tengo hipótesis adicionales, sí. Aquí puedo resolver facilito ya con esa expresión. Para empezar, si este vale 2, este vale 1. ¿no? Y si quiero H, no necesito quién es X, porque es la media geométrica, dado que este es triángulo rectángulo, esta es altura, la media geométrica de los segmentos determinados por la altura. Y ya digo, bueno, me lo regalaron, este es raíz de 3. Y ahí terminaría. Es decir, de esta figura yo puedo modificarla, no solo poniendo valores numéricos ni puras variables, lo mezclo con números y letras para que ocurra lo siguiente. También le puedo preguntar, supóngase que el triángulo se llama ABC, y agrego más hipótesis y le digo, calcule cuánto mide AC. Ese ya lo tiene, que es este. ¿ves? Le digo, ¿cuánto mide AB? Digo, AB es igual a 2X, pero 2X, el X ya lo calculó, multiplique por 2, lo pone aquí, pues. Pido todo, es decir, que aquí puedo modificar, poner nombres, poner variables, poner identificadores y empezar a pedir a discreción, hacer preguntas, preguntitas para soluciones de ejercicios de selección único múltiple. Adelante. H no sería la raíz de 2 por 1. 2 por 1, sí, 2, gracias, compañero. Yo estoy mal, pensando bien y haciéndolo mal. 2 por 1. ¿Estamos bien? Entonces, como pueden darse cuenta de una figura muy conocida, sencilla, puedo hacer ejercicios donde se mezclen variables y todo lo que se razona sobre esta figura geométrica y se resuelve. Venga, pues aquí vamos a parar. Déjenme parar el video para no seguir grabando esto de pausar.